le tocó dura, que usted no tiene cambios. Entonces seguí leyendo la historia, amados. Y uno de los alumnos le dijo a la maestra, si la vida, profe, si la vida nos da las mismas oportunidades, ¿por qué unos logran de la vida más ventaja que otros? Le dijo un alumno a la profesora. Profe, si la vida llena de oportunidades a otros, ¿por qué otros tienen más ventajas que otros? Y se expusieron muchas ideas, surgieron muchas respuestas. Y una fue la de la pereza. Eso me llamó la atención, la de la pereza. De todas las preguntas que se hacían ellos en el salón, de todo lo que decía la maestra, que la vida está llena de oportunidades, que la vida está llena para todos de oportunidades, pero que algunos las toman y otros las dejan. Entonces, cuando exponen ellos en el salón, expusieron sobre la pereza. Otro fue la vagancia. Dijeron, no, es que por la vagancia a otros no les va bien. Otros dijeron, no, es por la falta de educación. Y entonces otro dijo, no, por la falta de oportunidades. Pero una respuesta de un joven llamó poderosamente la atención. Él dijo, mira, compañeros, profe, la vida es una suma y si no aprendemos a sumar o a añadir lo necesario para crecer en todos los aspectos, terminamos restando lo poco que la vida nos ha regalado. Entonces se volvió esa tertulia, esa clase, como una clase de superación, como una clase de cambiar de mentalidad, cuando uno de ellos dijo muy claro que no era nada eso, que podía ser en algunos la pereza, que podía ser en algunos la falta de oportunidades, pero uno dio en el punto. Él dijo, la vida es la suma y si no aprendemos a sumar, y yo vengo a decirte, si no añadimos lo necesario para crecer todos los días, en todos los aspectos, vamos a terminar restando lo poco que la vida nos ha regalado, si no aprendemos a sumar, si no aprendemos a avanzar en lo poco que Dios nos ha dado. Y en esas 40 mentes que estaban con la docente, tratando de explicar, entonces yo pensaba en eso, que nuestra vida es una vida de principios para crecer. ¿Y cuál es la vida que Dios nos ha entregado? ¿Y cuál es el principio que Dios nos ha entregado para crecer? Pues sencillo, claro, terminando lo que nos resta y sumándole a la vida para no terminar con lo poco que tú y yo nacimos y que la vida nos regaló. Las oportunidades están para todos. Yo vengo a decirte que las oportunidades están para todos. La oportunidad de crecer está para ti. La oportunidad de estudiar está para ti. La oportunidad de ser bendecido está para ti y para mí. Está la oportunidad. Pero para tener ese principio tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y pienso que muchos, como en aquella clase que yo estaba leyendo, tal vez se preguntan en alguna ocasión, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y sin demorarme estoy seguro que yo le contestaría lo mismo. La vida, amado y amada, es la suma. Suma significa crecimiento. Y cuando tú vas creciendo, eso significa que vamos acumulando experiencia en la vida. Suma significa que tú vas avanzando y te estás convirtiendo en una mujer y en un hombre lleno de experiencia, lleno de fe. Y esos principios que nos
que nos hacen tener una buena vida, discúlpeme, o una mala vida. Una buena vida o una mala vida. Si yo te preguntara, ¿qué es la vida? Y si alguien me preguntara, ¿qué será la vida, pastor? De seguro, de segurito, yo contestaría, la vida es la suma de lo que hacemos todos los días. Así que a veces una persona no le suma la vida, sino que le resta con cosas que no tiene que estar a tu lado. Le resta la vida. Anoche tuvimos un culto muy precioso y yo hablaba sobre David, y David peleó muchas batallas. Sus soldados se cansaron, pero en algún momento en que David estaba batallando y sus soldados se cansaron, él tomó la mejor decisión, consultar a Dios. Y cuando él consultó a Dios, su debilidad se convirtió en autoridad y en poder. Porque la vida se trata de sumarle. La vida se trata de que te prepares. La vida se trata de que estudies, de que te prepares, de que te capacites para ser el mejor en lo que tú haces. La vida se trata en que te llenes de experiencia todos los días y que esos principios que estamos hablando esta mañana, y cuando tú vas acumulando la experiencia, la fe, principios que nos hacen tener una buena vida o una mala vida. Y yo pensaba ayer, estaba compartiendo con Carlos, con Tere, antes de que llegaran todos, y estábamos colocando, Carlos colocó una lámina en la iglesia que es de decoración. Yo no sé instalar, yo no sé instalar. He instalado, pero empezó a instalar, creo que en su negocio, e instaló unas láminas en la iglesia. Y ayer cuando yo lo veía, instalaba con la experiencia, ya instalaba y lo hizo rápido. Y pensé en eso, de cómo en la vida nosotros le vamos sumando conocimiento para hacer las cosas bien. Hay algo que Dios te está entregando a ti, que Dios te dice en esta mañana, yo te di oportunidades. La vida no es mejor para la persona del frente. La vida no es mejor para la que vive al lado tuyo. La vida no es mejor para la que está sentada en la oficina al frente tuyo. La vida no es mejor para la gerente que tú estás viendo. La vida no es mejor para el jefe que estás viendo. La vida no es mejor para el empresario donde tú vas a hacer un negocio. La vida no es mejor para aquel que está cruzando en una camioneta de mucho valor. La vida no es mejor para aquel que está en algún país. La vida es mejor para ti y para mí, porque las mismas oportunidades Dios las da para todos, las mismas oportunidades, pero tú eres la suma de lo que tú sumas en tu vida. Y la vida es de sumar o la vida es de restar. Entonces la vida es una suma. Diga conmigo, la vida es una suma de crecimiento. Y la vida es una suma de tantos crecimientos que yo voy acumulando la experiencia, la fe y principios que nos hacen tener una buena vida. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, ¿qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida? ¿Cansancio? ¿Qué es la vida para ti? ¿Todos los días lo mismo? ¿Qué es la vida para ti? ¿No tienes alegría? ¿Qué es la vida para ti? Tal vez un día te levantas animada, animado y otro día te levantas sin fuerzas. Yo vengo a decirte, y Dios me da esta palabra para ti. Cuando tú descubres un principio, me gusta mucho hablar de los principios, no solamente sumamos, sino que empezamos a multiplicar lo que es como, esto es como una espiral, es como una espiral, como tú sabes lo que es una espiral, y nuestra expectativa comienza a crecer y terminamos teniendo lo que nunca pensamos tener cuando tú tienes ese principio de crecer, como el espiral, ¿no? Una espiral de juegos, tú lo has visto, que es como alambre que se recoge, pero el espiral como el acordeón, que tú lo extiendes cuando tú tienes un principio de crecer.
cuando tú tienes un principio de multiplicarte. Yo vengo a decirte que hay personas que experimentan, experimentan y comienzan a crecer y comienzan a crecer y a multiplicarse y comienzan a tener lo que nunca pensaron tener. Pero por lo general, Rafael, quien crece en su vida, lo primero que logra es alimentar la autoestima. Yo vengo a decirle en este día a alguien, Tere, alimentar la autoestima. Yo vengo a decirle a alguien que aquel que quiere crecer y que Dios le da las mismas oportunidades. Tal vez tú dices, dijo el paisa, a María y ese señor sí le va bien. Entonces te dice, después de esta palabra que te estoy dando, ¿y por qué le va bien? Porque las mismas oportunidades que le dio ese hombre te las estás dando a ti. Pero las mismas oportunidades que esa mujer tuvo, pero mira a esa señora en esa camioneta. La misma oportunidad que Dios le dio a ella te la está dando a ti. Me la está dando a mí. Debo tener un principio, las mismas oportunidades. ¿Qué es la vida? Lo que yo le sumo o lo que yo le resto. Y si yo le sumo cosas buenas, mi resultado va a ser bueno. Y hay cosas que tú vas a recibir que no pensabas. Y quien no crece en la vida es porque no alimentan la autoestima. Y es una palabra y cuando todo está bien balanceado, se puede pensar en la autoestima. Cuando todo está balanceado, se puede pensar que para algo grande Dios nos llamó. No permitas que la baja autoestima te golpee. No permitas que el enemigo venga a golpearte a ti. No permitas que el enemigo venga a colocarte pensamientos de derrota. No permitas cuando tú alimentas su autoestima, cuando tú la alimentas y que está bien balanceada, cuando tú te levantas y tú dices, yo soy la mujer bendecida, aunque esté limpiando esta oficina, voy a prepararme para cosas grandes. Aunque esté lavando esta ropa, este no es mi destino. Aunque esté por un mínimo, esto no me va a acompañar por siempre, porque Dios tiene algo más grande para mí. Y entonces se puede pensar en prosperidad, se puede pensar en que esta última, usted no puede divorciarse de la suma a lo que usted quiere llegar. Usted no puede divorciarse de la suma a lo que usted quiere llegar, a lo que usted quiere tener en su vida, en su vida personal. No puedes divorciarte en la manera espiritual de lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y entonces tomo un pasaje bíblico ahí, Hervis, por favor. En Ezequiel capítulo 36 estaba pensando en esta palabra. Lee, por favor, desde el versículo 25. Vamos a leer tres versículos. Tres. Tere dice, estoy casada con mis sueños. Qué lindo. Nada de divorciarse con esos sueños. Nada de Amén. divorciarse con esos sueños. A ver, vamos, yo le vengo a decir a alguien en esta mañana un principio. No te divorcies de tus sueños. Yo no le estoy hablando del marido gordo, ni le estoy, no le estoy hablando de ese, le estoy hablando, no se divorcie de los pensamientos de victoria, no divorcies tus sueños, no te divorcie de donde tú quieres llegar, pero tienes que alimentar la vida si alguien me llegase a preguntar después de lo que yo leí, yo voy a decir la vida. Pastor, ¿qué es la vida? Le voy a decir la suma o la resta de lo que tenemos todos los días. ¿Qué dice la palabra, Génesis? Ezequiel 36, 25. Amén, sí, señor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. ¿Continúo? Sí, gracias.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ahí, No lo qué hago por lindo. vosotros. Gracias. Gracias, Hermes. Dice, y los multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Para vivir en una suma de crecimiento permanente, permanente. Tal vez no alcance a hablar todos los puntos hoy, pero Dios me dio una palabra con el número 7, que es el número perfecto. Tal vez no alcanceré a hablar de todos esos 7 puntos que, que en este capítulo, eh, pero voy a hablarte algo. Un principio y que tú lo puedas tener muy dentro de tu corazón, si lo puedes escribir, para que un día hablemos sobre eso. Que un día tú me preguntes, ¿y qué es la vida? Yo te responderé, la vida tuya y mía es la suma o la resta de lo que hacemos todos los días. Pero el primer punto, si lo quieres anotar, somos la suma de lo que oímos. Diga conmigo, yo soy la suma de lo que escucho. Tú eres la suma de lo que escuchas, porque lo que tú y yo oímos tiene mucha importancia. Puede desde el punto de vista de la vida comienza en el aprendizaje para crecer, porque cuando nacemos empezamos a aprender y empezamos a crecer, ¿no? ¿Cuántas personas aquí fueron criadas por sus padres en el no hay? Papi quiere unos zapatos, no hay. Papi, mire que vi una correa, sí, pero no hay. Papi, mira, es que yo quiero ese carro, ese juguete. No, mijo, es que usted cree, me vio cara de banco. Usted cree que soy cajero, no hay. Trabaje y nos criamos en lo que oímos. Y mucha gente fue criada en la necesidad del no hay, de la escasez. Y entonces cuando una persona desde niña comienza a escuchar el no hay, entonces cuando escucha esto y crece, también su generación no hay, no se puede. Y entonces una de las cosas, miraba en esta palabra de Ezequiel, que una de las cosas que Dios le habla al pueblo de Israel, amados, es que primordialmente, primordialmente, la persona que escucha a Dios, que escucha principios, atesora cosas grandes en la vida, atesora cosas grandes en la fe. La Biblia dice que sin fe, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Me llama mucho esa palabra. Él está agradado. Entonces yo le dije, Señor, ¿y cómo te agrado? A ver, explícame eso, Dios mío. ¿Cómo te agrado? Y Dios me dijo, Jorge, me agradas cuando te comportas bien. Es con la manera que te comportas. Porque cuando tú te comportas bien, me va a facilitar las oportunidades de que tú salgas victorioso. Entonces yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, tarde, noche para algunos, ¿quiere facilitar el milagro? Pórtate con fe. Agrada a Dios. Si tus padres te enseñaron que no había, réstale eso, porque tenemos un Dios que multiplica, que va a hacer que los árboles se multipliquen, que las oportunidades vienen para que tú salgas victorioso en aquello que nos proponemos, porque aquí hay gente que se está proponiendo a salir adelante. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana,
a alguien que se va a proponer a crecer, a multiplicarse, a alguien que se va a proponer en la vida a, a fortalecerse, a prepararse para lo que Dios te va a entregar, para que tú salgas victoriosa en aquello que te estás proponiendo en la vida. La palabra dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando existe, amado, la fe, tenemos, diga conmigo, tengo la materia prima para realizar lo que otros no pueden. Yo vengo a decirle, la materia prima es la palabra fe, porque la palabra fe es lo que no se ve. O sea que la materia prima de Dios es la nada. La materia prima de Dios es la nada. Pero la materia prima de Dios es que aunque no se ve nada, una persona le agrada a Dios diciendo, hecho está, voy a crecer, voy a avanzar, porque la fe es el oír la palabra de Dios. Ese milagro está hecho, Brian. Fanny, ese milagro está hecho. Esa puerta se abrirá cuando activamos nosotros la fe. Cuando existe la fe, que es la materia prima para realizar un milagro. Cuando existe eso, vamos a realizar lo que otros no pueden hacer. Esta es la fe, dice la palabra. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Es la convicción de lo que tú estás esperando. Sabiendo que lo que tú y yo estamos hablando de actuar de una manera a lo que nuestro oído ha escuchado. Esta es la fe, es la convicción. La fe viene por el oír. Yo vengo a decirte en esta mañana, rompe esa mentalidad que tus padres te enseñaron, que no había, que eres pobre, que le tocaba colocarse los pantalones del hermano, que le colocaba la camiseta de la hermana, y entonces te creciste con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de que te estén dando, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad, le decía alguien, de lote, con una mentalidad de carrito, de carrito. Y entonces cuando yo hablo con hombres, y con los hombres nos gusta hablar de carros, ¿no, Carlos? Y empezamos a hablar de carros, y entonces nos gusta esto, nos gusta eso, y tal vez no tenemos el dinero en el bolsillo, pero lo estamos hablando, me la voy a comprar. Pero usted dice, algún día Dios me dará una bicicletica, algún día Dios me dará un carrito, un Luis 15, usted manejando y 15 empujando. No, quite esa mentalidad. Dios te dará a ti el poder, el poder. Yo me acuerdo cuando yo compré mi primer carro, Hervis. Mi primer carro fue un Carlos Chávez, mi primer carro fue un Fiat 128 y era amarillo. Y con mi esposa, eh, jóvenes, ¿no? Bueno, ella más joven que yo. Y entonces nos montábamos en ese carro y ese carro se varaba. Sí, el del Chapulín, el de Chaplin, ese pequeñito. Y entonces ese carro, Carlos, se varaba y nos fuimos al centro, que creo que era una Navidad. Los niños estaban bebecitos y que a comprar algo para los niños, no sé qué fuimos a hacer. Y ese carro se me varó en la décima. Los que conocen la décima con décima, ahí se me varó ese carro. Y entonces, y entonces mi esposa no sabía manejar y yo le dije, bueno, colóquese ahí y métale segunda y suéltele el clutch, todos los que hemos pasado de esos procesos. Y entonces yo empuje ese carro por toda la décima y todos los carros píteme y píteme. Y entonces, y me decían, échele carbón. Y yo no entendía por qué echarle carbón. Échale carbón a eso. Otros me decían, mueva ese tiesto. Oye, me ofendieron, Rafael, y yo dije, no, yo tengo que cambiar. Y entonces empecé a esforzarme y a cambiar. Yo no sé por dónde tú hayas, ese proceso que tú hayas pasado, pero tú y yo somos la suma de lo que oímos o nos quedamos ahí para restarle a nuestra vida o cerramos nuestros oídos. Y cuando me ofendieron, échele carbón, después lo entendí, que eso era una locomotora, que era un carro viejo y la gente me ayudó a empujar y me subí en un andén y se había estallado, era una manguera y ese carro no andaba. Y entonces de ahí empecé a decir, no, yo tengo que cambiar, tengo que ser el mejor.
Y de ahí cambié a una Renoleta. Eran mis tiempos, amado, eran mis tiempos. Una Renoleta 12 creo que era eso. Y empecé a cambiar. Y dice Remy, una estufa vieja. Sí, sí, sí. Entonces lo viejo hay que cambiarlo. Entonces, ten cuidado de lo que tú oyes. Ten cuidado de lo que tú oyes. Tú eres la suma de lo que tú oyes. ¿Quién dijo que no te vas a levantar? ¿Quién dijo que no vas a ser bendecida? ¿Quién dijo que Dios no te va a bendecir? Vamos, levanta la autoestima, levántala. Tú eres el resultado de lo que oyes, para bien o para mal. La vida se trata de crecer. No se trata que este nació rico, no, ni oportunidades. Bueno, la Biblia habla de oportunidades, sí, pero esas oportunidades es para otros. No, no, es para todos. La oportunidad es para ti. Ten cuidado de lo que oyes, porque la serpiente era astuta. La palabra dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto. Y entonces ella escuchó lo que la serpiente le estaba diciendo. Tú ves en la palabra que los filisteos, estábamos leyendo anoche, los filisteos pelearon contra los hijos de Israel. Estaban reunidos en Mizpa, estábamos leyendo. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque el enemigo siempre va, amada, amada, a tratar de lo que tú y yo escuchamos, bajarnos la nota, bajarnos las fuerzas, de que no se puede. La serpiente le habló a Eva, con que Dios ha dicho, y entonces lo que ella escuchó le vino a sumar a Eva, pero le restó porque la sacó del huerto. Y cuando los filisteos estaban en contra del rey David, entonces los del pueblo de Israel escucharon, y se acuerda cuando el gigante también los estaba amenazando, y ese gigante los estaba amenazando, y cuando los amenazaba, ellos se entristecieron, se agobiaron, porque eran el resultado de lo que estaban escuchando. No se puede oír todo lo que se dice, amado. Amada que me está escuchando, no se puede oír todo lo que se dice. Y quiero darte una palabra. Proverbios 19:27. Quiero darte una palabra ahí. Alguien que me está escuchando esta mañana y sabe lo que estoy diciendo. El crecimiento tuyo no depende de lo que las personas hayan dicho de ti. El crecimiento tuyo no depende si te maldijeron. No, la oportunidad está ahora, aunque tengas una edad. Mira, yo he graduado gente de 80 años graduándose y portando de un bachiller y me han dicho, yo quiero estudiar. Digo, bueno, vas a estudiar. Gradué una señora, perdón, de 82 años, no 87, 82 años. Los nietos, los hijos felices de que la abuela se hubiera graduado. Y eso la hizo a ella feliz y ella me decía, profe, yo puedo ser una profesional. Le dije, claro, tú puedes estudiar, tú puedes. Hazlo no por colgar tu diploma, hazlo por capacitarte y demostrarle a una generación que tú puedes. Y entonces aprendí esa palabra, que no todo se puede oír, todo lo que se dice. Mira lo que dice Proverbios 19:27. Amén. Proverbios Dice, 19:27. ¿Qué dice? cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Bien, vuélvelo. ¿Cómo dice? Cesa, hijo Dice, mío. cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahí, El, listo. ok. Ahí nomás. Esta palabra es para alguien. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Cesa, hijo mío. O sea, no se puede oír todo lo que se dice. Cesa, hijo mío. Cesa, hija mía, de oír las palabras que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Entonces, yo creo
yo creo, yo creo. Y mira lo que dice el 28:9, el 28:9. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces dice, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su Su oración oración también es también abominable. es ¿qué? Abominable. Abominable. O sea, todo lo que se oye, todo lo que se oye, no se puede retener en la memoria. Te lo repito, mira, no, no todo lo que se oye se puede retener aquí, no todo, porque lo que tú retienes aquí o te hace sumar o te hace restar. Por eso, cesa, hija mía, de oír enseñanzas que te hacen divagar en las razones de la sabiduría. Cesa, hijo mío, o sea, no escuches tanta cosa que te retrocede, que está mal, que las ventas no hay, que van a sacar del trabajo y todo lo que temes te sobreviene. Todo lo que temes te sobreviene. Todo. Así que no es añadir a nuestra vida o la vida al oído. No, no lo añadas. No lo añadas. Porque, mira, un principio es que tú eres y yo soy lo que escuchamos. Ese es un principio. Y no todo lo que se habla y no todo lo que se dice. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Ninguna palabra, dice, corrompa, corrompa o salga de vuestra boca. La que no sea necesaria, dice la Biblia, para edificar, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo vengo a decirte un principio, es que tú no escuches todo lo que se oye. ¿Quieres una oportunidad? Súmale a la vida. Tú eres bendecido y eres bendecida. Así que somos lo que oímos. Cierra tus oídos a la escasez. Cierra tus oídos a la pobreza. Cierra tus oídos a la miseria. Cierra tus oídos al no se puede. Cierra los oídos a la enfermedad. Cierra los oídos a que el país está. No, no, no. Está bien. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado, bien, levantándome. Tú eres la suma de lo que oyes. Segundo punto. Tú eres la suma o somos la suma de lo que pensamos. Tú eres la suma de lo que oyes y tú eres la suma de lo que pensamos. Además del oír, amada, que me estás escuchando, el pensamiento es otro elemento que se va sumando a las cosas buenas o a las cosas malas en nuestra vida, porque los pensamientos generan en algo que nosotros oímos y nos ha impresionado para bien o para mal, para bien o para mal. La palabra dice en Proverbios, hay un Proverbio 23:7. Gervis, ayúdame ahí. Hay un Proverbios 23:7, creo que es. Y que tú tienes que cuidar tu mente. Yo a veces pienso, Leslie, que la mente es como una computadora. La mente es como una computadora. ¿Por qué una computadora? Que guarda cosas en la memoria buenas. O sea, la computadora guarda cosas buenas, buenos recuerdos y malos recuerdos. Eso hace la computadora. Y a veces nuestra mente es como una computadora. Y hay que cuidar la mente. ¿Y qué dice la palabra? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Perdón, vuelvo y repito. Porque cuál es su Sí. pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cuál es el pensamiento? Es su corazón. O sea, que nuestros pensamientos es una computadora. Yo vengo a decirte, ¿qué estás oyendo? Vengo a preguntarte, ¿qué es la vida para ti? Tú me podrás decir ahora, la suma o resta de cosas buenas. ¿Y cómo? En lo que oímos. ¿Y cómo más? En lo que pensamos. Son dos principios. Así que al recordar que nuestra mente, que tus pensamientos
Usted debe insertar, yo debo insertar en mi mente lo que Cristo dice de mí, no lo que el mundo dice, es lo que Cristo dice de mí. Yo vengo a decirte en esta mañana, tu vida tiene las mismas oportunidades que todo el mundo. Lo que pasa es que te has frenado a escuchar lo que no tienes que escuchar y eso te resta a ti. Eso te resta a ti. No tienes que parar a escuchar personas que nunca superaron su escasez, su dolor, su pérdida. Y entonces te entremetes con ellos. Y entonces te sales como en el río cuando llega, o el mar y el río, cuando llegan las basuras, cuando llega todo lo que nos sirve y se mezcla. Y entonces la gente no puede disfrutar de una playa, de un río, porque tiene mezclada la basura. Así mismo es la vida. Hay personas que no pueden disfrutar su vida porque tienen mezclada tantas cosas que escuchan en sus oídos. No se puede, no hay, no voy a ser capaz, me enfermé, viene el virus, ay, qué miedo, cerrar las ventanas, colocarse máscara y todo lo llevamos al límite de una presión que todo lo que tú escuchas y todo lo que tú alojas en tu disco duro, que es tu mente, entonces empiezas a fortalecerte, pero no de cosas buenas, sino que empiezas a fortalecerte en lo negativo y empiezas a restar y las oportunidades se van para otros que si no están escuchando y que no están metiendo en su mente los pensamientos de derrota. Yo vengo a decirte en esta mañana, Dios te ama tanto que hay un principio. Tú eres, lo tercero, tú eres y yo soy, o somos la suma en lo que creemos. Mira, creer es una cualidad que Dios nos da a todos. Todos, desde que nacemos, creemos. Porque mi mamá me decía, papito, en el 24 te voy a dar un regalo. No, para mí, y eso me lo decía desde enero, para mí eran 12 meses esperando el regalo. Como cuando tú le dices a un niño, en diciembre te voy a dar un regalo. El niño cree, él sabe que tú le vas a dar un regalo, él sabe que no hay variación ni cambio, el regalo llega. Y a mí me lo prometían desde enero ese regalo. Y 12 meses esperando el regalo. Y en diciembre me daban un camión, un bus para jugar un balón, pero yo era el niño más feliz porque ese regalo estaba. Yo no sé qué te regalaban, de pronto una bicicleta, a mí no, a mí me regalaban era un carrito, pero yo era el hombre más feliz, o un balón de colores, era feliz. Y entonces podrá decir algo, no, esperar 12 meses para un baloncito, pero yo lo esperaba con una alegría. Yo sabía que mi mamá me lo iba a dar, ese regalo. Yo creía, o sea que todos los que estamos aquí nacemos con esa cualidad de creer, todos. Y cuando nosotros nacemos con esa cualidad, amados, de creer, eh, nos lleva a sentar en cada uno de nosotros, en nuestro interior, algo de convicción en nuestra vida, sean buenas o sean malas, cuando empezamos a creer en la vida. Porque tú crees y de pronto no te dieron el regalo. Yo creí, a mí me dieron un baloncito de colores, pero llegó. De pronto otro aquí le prometieron la bicicleta y le llegó, a otro le llegó un carro, qué sé yo. ¿Qué te prometieron? Pero eso interior. Empezaron a sentarse cosas en nosotros y en una serie de convicciones en ti, sean buenas o sean malas. Y casi yo he escuchado o termino escuchando que nosotros o creyendo lo que oímos, ya sea desde pequeñitos o en los noticieros. A mí me hace reír una amada, ella tiene su edad, ella tiene Facebook, tiene Instagram, Leslie. Hay una anciana que se mueve en los medios y ella me dice, pastor, en la iglesia me dice, mira este video. Le digo, no, a ver, María, eso es inteligencia artificial, no creas todo lo que ves ahí. Sí, sí, sí. Y entonces estaba asustada. Un hombre tuvo un hijo. Y entonces, mire, pastor, un hombre tuvo un hijo. Le digo, María, no, eso no es así, hombre. Eso es, Dios hizo a la mujer para tener hijos. El hombre es un portador de semillas. Eso no es inteligencia, María. Dice, ay, yo no sé, pastor, pero yo veo unos videos. Le digo, tú estás metiendo tu cabeza en toda esa inteligencia y te estás alimentando de cosas que no son así. Oye, y hay gente que cree lo que oyen y lo que ven, ya sea en los noticieros, sea por el internet, sea por los medios, en la calle.
y nos cuesta a veces, o nos cuesta, me dice Dagoberto, mi suegra también, sí, hoy en día estamos perdiendo los adultos mayores, los estamos perdiendo. Y entonces, mira, y cuando uno escucha las amistades, cuando uno escucha a los familiares, aunque parezca que es un chiste, las noticias nos hacen creer y nos hacen sumar a nuestra vida. Era lo que pasaba en Irak y lo que pasaba con Estados Unidos. La gente ya decía que Cristo venía, que era la tercera guerra mundial, que era God y Magog, y la gente perturbada, asustada. Bueno, ellos se arreglaron, gracias a Dios. Hubo un rumor de guerra, se calmó. Pero cuánta gente, y hay gente que estaba pensando en hacer un búnker y llenarla de alimento porque la guerra venía y entonces se iban a esconder en el búnker y la gente en lugar de disfrutar la tierra, porque hay gente que quiere destruir la tierra, Paola, hay gente que quiere destruir la tierra, Maggi. Hay gente que quiere destruir la tierra y Dios la quiere dejar es para que nosotros habitemos. Entonces, sumamos lo bueno o lo malo de lo que oímos, ¿sí o no? Entonces, somos la suma de lo que creemos. Somos la suma de lo que oímos, somos la suma de lo que guardamos aquí y somos la suma de lo que creemos, de lo que creemos. Tal vez te levantaron en la niñez, qué sé yo, cómo te hayan levantado a ti, pero yo vengo a decirte, todo eso tiene que cambiar. Yo vengo a decirte, tú eres una mujer preparada. Dios te ha dado a ti una facultad increíble. Deja de estar pensando que estás perdiendo los años. Deja de estar pensando que estás perdiendo tu vida. Levántate con eso que Dios te entregó a ti. Te entregó la facultad, los dones. Te entregó la sabiduría. Deja de estar escuchando personas incorrectas. Déjalos que se están quedando en el camino, pero tú avanzas. Hablan solo de dificultad, solo de pobreza. Creer es la suma de tu interior. Creer es la suma de mi interior, porque eso es producto de lo que oímos. Vamos, sé positivo o vas a seguir siendo negativo. El problema es tuyo. Vas a seguir siendo positivo. Yo te he venido hablando esta mañana. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Activa en esta mañana la parte positiva. Yo encuentro en la escritura a un hombre llamado Bartimeo. Él era ciego, era ciego. Y entonces, pero lo positivo fue que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y la palabra dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Abraham se le sumó, él creyó y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Yo vengo a decirle en esta mañana, rompe la incredulidad. La incredulidad viene por oír palabras negativas. Rompe la incredulidad. A la final, cuando Jesús resucitó, se le apareció a los 11. Ellos estaban en la mesa sentados. Y Jesús les reprochó la incredulidad, la dureza del corazón, porque no habían creído que Él había resucitado. Yo vengo a decirle para terminar en esta mañana a alguien, Dios te dice, sé una mujer productora de buenas obras. Yo vengo a decirle a un hombre que me está escuchando, un joven, sé productor de buenas obras, siendo oidores de la palabra de Dios, siendo oidores de cosas buenas. Porque te voy a dar el último punto, no alcanzo a hablar de todo. Pero somos la suma de lo que confesamos. Una persona me decía, pastor, yo confieso, yo confieso. Sí, está bien, somos la suma de lo que confesamos. Pero la iglesia se quedó solo confesando. Padre, yo confieso el carro, pero nunca va al concesionario. Padre, yo confieso la casa, pero nunca va a ver cuánto vale. Padre, yo confieso que voy a viajar, pero no paga un viaje. Yo confieso que voy a ir a Estados Unidos, pero no va y saca la visa. Yo confieso que voy a crecer en mi empresa, pero no le habla a nadie. Y se queda la gente confesando y por eso hay gente que está aburrida del cristianismo, porque solo se quedan confesando. Entonces, mira, así como creemos, tenemos que confesar lo que creemos para que se hagan las cosas posibles y veamos manifestado, escúcheme bien, en lo visible, en lo que nosotros confesamos,
Lisette, lo que nosotros confesamos en el mundo invisible, lo podemos hacer en el mundo visible. Porque tú y yo somos la suma de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sumamos, de lo que pensamos. Voy a decirle a alguien esta palabra, Lisette Balbuena. La prosperidad no escapa de tu vida. Esto funciona precisamente cuando tu corazón empieza a tener una serie en el mundo espiritual de cosas que tú comienzas a aplicar. Hay bendiciones que van a venir sobre ti. Hay bendiciones que van a venir sobre ti. Hay milagros que van a venir sobre ti. Hay respuestas y yo estoy viendo una sanidad en ti. Una sanidad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda aflicción que haya venido sobre tu vida, todo lo que te está cargando a ti, en el nombre de Jesús, hoy se va de tu vida. Y la bendición no escapará de tus manos. No escapará. La salud no escapará de tu casa. Y la bendición no escapará de tu vida. Eso te lo digo con todo mi corazón. Porque si bien es cierto, las bendiciones espirituales, Lisette, vienen en lo material y en lo espiritual. Y vienen por lo que tú declaras. Y eso que tú declaras se va a materializar. Y hay algo que se va a materializar en tu casa. Y se va a materializar en tus finanzas. Se va a materializar en tus hijos. Y Dios te Amén. colocará por cabeza y no por cola. Suelta el dolor. Suelta eso que a veces nos coloca la vida como una incapacidad. Porque aunque te parezca fuerte la lucha, Dios peleará por ti y te dará la victoria. Amén, lo creo. Muchas gracias. Y esto va para todos los que estamos aquí. Si uno confiesa de acuerdo con la abundancia de nuestro corazón, entonces las cosas vienen. Cuando uno confiesa de la abundancia del corazón, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mantengamos la palabra de Dios en el corazón para que sea el depósito de cosas buenas. Yo vengo a decirle en esta mañana a alguien, mantén las palabras de vida en tu corazón. Mantén las palabras de vida en tu corazón. La palabra del Señor more en abundancia en cada uno de nosotros. Y entonces cuando abunda, gracias Felipe, te bendigo, cuando abunda ese mundo, en que el mundo hay deseos, en el mundo hay pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios siempre permanece en él, entonces vencerá. Yo vengo a decirte en esta mañana, ¿qué es la vida para ti? Termino con esto. La vida es de oportunidades para todos. Para todos, amada. La bendición de Dios está para ti, pero depende de ti y de mí. De que tú crezcas, de que tú quieras avanzar, de que no te estanques por una circunstancia que tú puedas estar viviendo, sino que Dios te dice, multiplícate, aprende a valorar lo poco que Dios te ha dado a ti, porque Dios lo va a multiplicar de una manera sobrenatural. Tú no vives por lo que otros dicen, tú y yo no vivimos por vista, vivimos de lo que Dios dice en su palabra. Lo que vemos, claro, es bien importante, y que a veces hay imágenes que fingen delante de ti para engañar tu interior. No, fingen, yo siento muy fuerte esto, imágenes que fingen, porque el enemigo es fuerte, el mundo es fuerte para fingir algo malo, pero no es así, te va bien. Vengo a profetizarte algo en esta mañana, vengo a profetizarte algo, te irá bien en el nombre de Jesús. Tuvieras en 25 años que hemos viajado por muchos lugares, yo les he dicho, yo me cansé de viajar. Con mi esposa viajamos a muchas naciones dejando una palabra y hay gente que siempre me recuerda. Yo he encontrado gente de hace 20 años que me dice, Pastor, me alegra verlo. Eh, no volví a saber de ti, pero quería honrarte con esto porque Dios me dio una palabra y conforme a la palabra que tú me diste, esto se cumplió así, así. Yo tengo mucha gente en muchos lugares donde Dios ha sembrado una palabra. Recuerdo una persona, estaba en una campaña, mira, una campaña habían como unas 2000 personas. No sé si te lo he contado, 2000 personas y Dios me marcó ahí.
en una noche, era como el Urabá antioqueño, era como en una parte, habían muchos plátanos, mucha siembra de plátano. Y yo estaba en una tarima y entonces Dios me dice, hay una mujer que está debajo de un árbol, pero era puros plátanos y en esos plátanos había un árbol normal. Y el Señor me dijo, la que está debajo de ese árbol tiene un cáncer en su seno derecho. Tú la vas a llamar y yo voy a hacer un milagro hoy. Y entonces cuando yo llamo a esa mujer y la llamo y estaba entre la multitud y le digo, tráiganla porque Dios tiene un milagro para ella. Entonces yo le digo, tú tienes un cáncer. Dios me dice que tienes un cáncer y hoy Dios te limpia de ese cáncer. ¿Dónde está tu esposo? Y el esposo pasa y le digo, mira, Dios dice que te va a abrir la puerta de un banco que tú no esperabas y que tú serás uno de los empresarios más reconocidos de este lugar, porque Dios te va a abrir la puerta. Tú tienes un proyecto, pero estás con tu proyecto quieto porque no tienes el dinero, pero Dios te va a dar el dinero. Y entonces pasaron los años y entonces me encontré a estas personas y me dice la mujer, oye, Dios a mí me sanó esa misma noche. Yo fui a la semana y no había nada de enfermedad. Y el hombre me decía, y la palabra que tú me diste, yo empecé a sembrar bananos, plátanos, y ahora importo. Y entonces, y exporto, importación y exportación de todo lo que tiene que ver con esto. Y me dice, Dios me ha bendecido tanto. Y feliz, yo dije, comparto tu victoria. Él me dice, yo quiero honrarte. Y entonces ese día me honró, me llevó a uno de los lugares muy buenos de donde estábamos en ese lugar. Y empezamos a hablar y él me dice, es que yo oí lo que tú me dijiste. Y entró en mí una convicción de lo que tú me estabas diciendo, que yo lo creí. Y yo esa noche no pude dormir pensando que amaneciera rápido para ir a ese banco. Y él me dice, yo fui al banco Pichincha, eso me marcó. Dice, yo fui a un banco llamado Pichincha y yo me senté a hablar con una asesora y la asesora me dijo, ¿cuánto es lo que necesitas? Y yo le dije, tanto. Y la asesora me dijo, hecho está, vamos a pasar los papeles, pero tú eres, eres calificado para esto. Él me dice, fue un milagro porque yo había ido 2 veces y me habían rechazado. Entonces, mira, tú no eres lo que oyes, o para bien o para mal. Tú eres lo que Dios ha colocado en tu corazón. La mujer de Dios, que los próximos negocios te irá bien y que Dios abrirá una puerta para ti, que abrirá una puerta para ti, abrirá una puerta. Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un plan de bendecir tu vida, porque Dios tiene un plan de saturar tu vida, porque Dios tiene un plan de hacerte alegrar, de ser feliz. Se quitará la cara que tú tienes, la cara del dolor, de tristeza, de no hay, de susto. Dios te proveerá. Aquí hay alguien que Dios le va a dar para cubrir sus deudas. Ese arriendo, Dios lo tiene que, yo digo, lo tiene que cubrir porque te da una Amén. palabra. Y Dios te va a dar ese dinero, pero tú entrarás tal vez a algún lugar pagando arriendo, pero saldrás como la dueña de ese lugar. Tal vez tú entrarás alquilando un carro, pero serás el dueño de ese carro. Tal vez tú entrarás como empleado, pero serás la dueña de esa empresa. Tal vez tú entrarás diciendo, voy a ayudar, pero te convertirás en socia o en socio. Ayer un joven me decía, él es muy joven, tiene 19 años, y me dice, pastor, porque alguna vez nos pusimos a hablar de ganado, y me dice, en los próximos 2 meses me va a llegar una plata y he estudiado sobre el ganado, pero voy a comprar, primero pensaba comprar una vaca, pero no, he estudiado y voy a comprar un toro, voy a comprar un macho, porque a los 4 o 5 meses él es más fuerte, lo puedo vender, me puedo ganar 100 euros, $100, 400.000 pesos de esa venta y puedo comprar otro y voy avanzando. Y yo le dije,
¿y te gusta de verdad el ganado? Dijo, sí, estoy estudiando mucho sobre el ganado. Le digo, bueno, entonces compra tu primera vaca. Dijo, sí, estoy trabajando con mi papá y estoy ahorrando, y yo sé, una vaca, un ternero, lo voy a comprar en 2.600.000. Y voy a comprarme el primero y voy a avanzar. Por una palabra, le dije, y tú vas a ser un ganadero. Te vas a meter en ganadería y te vas a meter. Y yo le dije, y veo búfalos. Tiene que ver con búfalos. Entonces, él dijo, voy a caminar sobre esa palabra. Yo vengo a decirte en esta mañana, tú no eres la suma de lo que la gente dice, tu familia dice, tú eres lo que Dios dice, que tú eres una hija, un hijo de Dios, que vas a ser bendecido, vas a ser próspero, te vas a levantar de esa situación, te vas a abrir puertas, y vengo a profetizarte que las puertas que estaban cerradas se abren para ti, que tus enemigos no los encontrarás, porque los que buscaron tu caída verán tu levantada, los que esperaron que tú murieras verán tu resurrección, los que esperaban tu crucifixión van a ver lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días, porque Dios te va a bendecir. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por este devocional. Te pido que la palabra que hemos hablado en este día, que somos lo que nosotros oímos, que somos, Señor, lo que nosotros pensamos, que nosotros somos lo que declaramos, que nosotros somos, Señor, y sumamos y multiplicamos a nuestra vida en lo que tú nos das por la palabra. Yo declaro, Señor, esta palabra en esta mañana, que aquí se va a levantar gente próspera, bendecida, que se va a levantar de su calamidad, de su dolor, que le va a decir a la enfermedad, fuera de mí, en el nombre de Jesús, que va a pudrir el yugo del dolor, de la escasez y de la miseria, que hoy se rompe toda atadura que colocaron sobre nuestra vida, nuestra niñez, que hoy se rompe toda atadura desde la adolescencia, toda maldición que lanzaron contra tus hijos, hoy se rompe. Toda cadena de cautividad hoy se quebranta. Todo yugo de no se puede hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Hoy declaro por el Espíritu Santo que se levanta gente creyendo que tú abres el reino de los cielos por el poder de la palabra. Vamos, declaran esta mañana, yo soy el producto de la semilla que siembro hoy. Diga conmigo, yo soy el producto. Diga conmigo, mi cosecha mañana hablará de la semilla que soy hoy. Yo vengo a profetizarte, tu cosecha mañana será de la semilla que tú sembraste en ti. En ti, tu cosecha de mañana será la semilla que tú sembraste en fe, en palabra, en convicción. Vaya por esa casa. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra, pero vaya por esa casa, vaya por ese Amén. piso, vaya por ese carro, vaya por ese negocio, vaya por esos documentos, vaya porque Dios tiene la gracia sobre ti. Vaya sobre ese problema, ve sobre tu negocio y úngelo. Ve sobre lo poco que tú tienes. Ve y úngelo y dile, Señor, tú me lo vas a multiplicar, me vas a multiplicar el dinero. Ve la puerta que se está abriendo para ti. Será una puerta de solvencia para ti. Dios te dijo, haz esto, lo hiciste, no perdiste, tomaste carácter, sabes como empresario, como empresaria, ya has caminado, ya has madurado con todo lo que te ha pasado, has sumado para tu vida, amada. No has perdido. Levántate, porque perder no es caerse. Perder es quedarse caído. Levantarse es para victoriosos. Y tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Hay gente aquí que va a ir a la ferretería, que va a ir al almacén y se va a comprar 2 llaves. Hay gente aquí que va a actuar por la fe y las va a colocar en el llavero y va a decir, estas son las llaves de mi próxima casa. Y así los va a sacudir todos los días. Estas son las llaves de mi próxima casa, porque tú eres lo que tú declaras. En el nombre de Jesús. Yo quiero una camioneta que yo a veces la huelo y yo digo, cuando yo me suba a esa camioneta la voy a oler a nuevo. Esa es la que yo quiero. Y entonces, lo que tú declaras, lo que tú trabajas, porque Dios bendice al que trabaja. Dios bendice al que trabaja. Dios bendice, no bendice todos los, dice Tere, mi casa en Tenjo, qué lindo. Tenjo es muy lindo, que Dios te la dé.
y declaro ese milagro. Entonces el que trabaja, Dios le multiplica. Y quiero profetizar sobre ti que tus trabajos, tus empleos serán bendecidos. Hervis, te dejo ahí, te bendigo. Vienen contratos fuertes para ti, vienen bendiciones para ti y tú serás uno de los hombres más bendecidos también. Te dejo ahí para que nos despidas. Ahora no digas si Gracias, quieres, no, pastor. los espero a todos en el culto de jóvenes, los espero a todos, los jóvenes de 90 años que quieran ir, los espero también, vamos a estar ahí bendiciendo, orando por la juventud. Permíteme, vuelve y te lo repito, lleva a tus hijos, ese muchacho que está rebelde, ese muchacho que no quiere, sé que Dios tiene una palabra para ese joven. Amén. Bueno, los espero, te dejo ahí, Hervis. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en el devocional, viernes, donde oramos por todos. Mañana vamos a ministrar. Los bendigo Amén. mañana. Invita a alguien mañana, vamos a estar orando por todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén, pastor. Recibimos esa palabra, aprendí la lección, ya saben. Todos allá los espero el día sábado, los espero allá, como dijo el pastor, con su hijo rebelde. Los bendigo, amados. Un gusto tenerlos acá, de verdad. Me da alegría poder compartir con ustedes. Bendigo a cada una de las personas que está aquí, a las personas que dieron su semilla, a las personas que creyeron en esa palabra, que van a comenzar a actuar por esa palabra, ¿no? Como decíamos esta mañana, profetizar. Amén. Dios me los bendiga. Señor Padre, te agradezco, Señor, por la palabra del día de hoy. Toma nuestros pensamientos, toma nuestros corazones, Señor, y cámbialos, Señor, para bien, Señor. Muchas gracias, Padre, por la palabra que tú nos das, por esa palabra de poder, por esa palabra de alimento, por esa palabra, Señor, que nos hace a nosotros caminar más seguros, Señor, porque tú siempre nos vas a bendecir, Padre. Señor, bendigo a cada una de las personas que ya está en su trabajo, que va de camino, que va a su casa, que ya llegó a su casa. Bendigo sus alimentos, bendigo su familia. Muchas gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia. Mis amados, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Ah. Mm. Really? Yo no quiero. Yo no